Hola, muy buenas tardes. Mi nombre, como ya dijeron antes, es Andrés. Soy argentino. Soy el autor de estas dos cosas, que es un libro que se llama Making Social Isometric Real-Time Games con HTML5, CSS3 y JavaScript, y de HTML5 Animation and Transition, que son una serie de videos sobre este tema. Bien, pero volvemos al principio. Resolviendo problemas imposibles, que por ahí parece un título como bastante... Las cosas como son, bastante vende humo, ¿está bien? El título, parece. Pero la realidad es la siguiente, que de eso vamos a estar hablando en el día de hoy. ¿Está bien? ¿Cómo resolver un problema que, de cualquier punto de vista, por ahí se considera que es imposible? Ahora, bien, vamos... la manera que lo voy a estructurar, que tengo pensado estructurar la charla, es contándoles anécdotas. Algunas anécdotas son cosas que me pasaron a mí, otras son cosas que le pasaron a otra gente. ¿Está bien? Entonces vamos con el primer capítulo, que se llama La Reunión. Hace 5 años aproximadamente, yo para esa época ya había estado laburando por 6 años, una cosa así, me reúno con unos inversores porque queríamos presentar una idea que teníamos con unos amigos sobre un sistema que en Latinoamérica no existía. En Estados Unidos estaba, en Europa tampoco estaba, pero, qué sé yo, la idea estaba buenísima. Obviamente, para hacer la idea, y ya lo van a ver cuando vean más o menos las cosas que tenía, para hacer esa idea se iba a necesitar recursos, se iba a necesitar tiempo, se iba a necesitar, qué sé yo, personas que vayan a hablar con distintos tipos de empresas, con discográficas, con empresas de Hollywood, nada, un lindo quilombo. Pero si salía, no había nada igual. Entonces, el sistema básicamente consistía para empezar, en un DRM de música. ¿Está bien? Un sistema de protección de derechos de música. Que acá en Latinoamérica, el único que estaba era, que yo conocía en esa época, era 10musica.com en Argentina, que funcionaba con Windows Media Audio. Archivo Windows Media Audio no era muy bueno porque no se podía usar en otros sistemas operativos que no sea Windows. Pero bueno, este era un principio, un DRM de música. El otro feature era un DRM de video. ¿Sí? Hacer un sistema de DRM ya de música ya es complejo, porque tenés que hacer un formato custom, ¿está bien? A ese formato custom tiene que tener cierto tipo de calidad, más la protección de derechos de autor. El de video, de la misma manera, había que prácticamente inventar un formato o reutilizar un formato de video, licenciarlo, ¿sí? Para eso se necesitaba plata también, licenciarlo y agregar todo lo que era la parte relevante a la protección de derechos intelectuales. Después tenía otro que era el DRM de software, ¿está bien? Me va siguiendo la dimensión del proyecto, ¿está bien? Con protección de derechos de autor, en software, como más o menos como lo que tiene hoy por hoy en la App Store de Apple. Una red social, a lo más o menos Facebook, a esa altura, o sea, por ahí con menor cantidad de features, pero algo similar, con un wall, que puedas agregar amigos, que pueda haber con tipos de contenido que sea viral, un Instant Messenger y finalmente una Ad Network. ¿Está bien? Todo esto lo unía a una Ad Network también, que se promueve igual. Cuestión es que son un montón de features, cada uno de estos tiene una complejidad que es enorme. ¿Está bien? Entonces yo, como cualquier programador, como la mayoría de los programadores, creo yo, queremos hacer las cosas bien. ¿Está bien? Entonces yo me junté con gente que ya tenía cancha en cada uno de estos temas, voy bosquejando más o menos tiempo, voy bosquejando dónde están los puntos críticos, dónde puede llegar a haber fallos, ese tipo de cosas. Voy diciendo, bueno, voy identificando cuáles son los problemas que vamos a tener, cómo se pueden llegar a solucionar, cómo nos puede llegar a ayudar el inversor en una primera etapa de inversión. Y llego a un mágico número que, digamos, ya para tener algo potable, bien hecho, se van a necesitar 6 meses. Entonces le digo al tipo, ¿no? Estamos todos sentados en la mesa, le digo, hola, sí, bla, 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 que todo aquello. Cuando llega el momento de hablar sobre el proyecto, me dice, bueno,
¿y en cuánto tiempo lo vas a tener? Esa es la pregunta que el tipo me hace. ¿En cuánto tiempo lo vas a tener? Entonces yo le digo, bueno, mira, estuvimos analizando esto y esto, le explico al tipo, mira, vamos a necesitar esto por esta razón, esto por esta otra razón, vamos a necesitar tanto capital por esto. Me interesa el tiempo, dice el tipo. Bueno, digo, 6 meses. Y el tipo al toque, me dice, no. Bueno, entonces digo, a ver, podemos llegar a meter un poco de tijera por acá, simplificar un poco esto. O sea, uno tenía en la cabeza, como cualquier programador que hace una cosa grande, que decís, yo sé que voy a tener los recursos, sé que voy a tener la gente, lo hago bien. Si lo vamos a hacer bien, no vamos a hacer una grasada. Hagámoslo bien. Entonces digo, bueno, por ahí puedo cortar un par de esquinas y tenértelo listo en 3 meses. Y el tipo de vuelta, al toque, no. Y digo, mirá, por ahí si eliminamos el DRM de tal cosa, el DRM de tal otra, hasta que tengamos el licenciamiento de esto, y el resto por ahí te lo puedo hacer en un mes. Y el tipo de vuelta me dice no. Entonces, bien, yo me quedo, obviamente mis socios, o lo que iban a ser mis socios si salía el proyecto, todos me miran a mí, diciendo, ¿viste? Yo lo miro a ellos y me dicen, ¿qué querés que haga? Le digo, a ver, decime vos, la peor pregunta que podés hacer, decime vos en cuánto tiempo lo querés. Y el tipo me dice, ok, ¿en cuánto tiempo lo querés? En 1 semana, me dice el tipo. Ok, entonces, ¿qué es lo primero que se me cruza por la cabeza? Para empezar, ¿no? Pero obviamente no le puedo decir, estás en pedo al inversor que me va a pagar el proyecto. Digo, mirá, en 1 semana es imposible, le digo yo. Le dije así, ¿está bien? ¿Y por qué cuento esta anécdota? Yo la razón por la cual cuento esta anécdota, y esto lo vamos a ver al final de la charla, es porque yo cometí un error. ¿Está bien? Y si no se dieron cuenta del error que yo cometí, porque obviamente eso es imposible y se terminó la reunión ahí. No se podía seguir. El tipo me puso en la pared como diciendo, mirá, te acabo de pedir algo, vos me decís que esto no se puede hacer, ya está. ¿Para qué vamos a seguir perdiendo tiempo? Entonces, si no se dieron cuenta hasta el momento, ya al final de la charla, se van a dar cuenta cuál es el error que yo cometí como programador. Porque muchas veces, la parte de desarrollar un sistema no es solamente programar. Porque yo sé que por ahí muchos de ustedes están estudiando o están trabajando hace tiempo y se les piden cosas que son un poco locas en muy poco tiempo. ¿Está bien? Cuando sucede esto, lo primero que se nos cruza por la cabeza es ir de toque al no. Che, no, pará, no, estás loco, ¿me entendés? Cuando estás en un grupo de trabajo, lo podés decir. O cuando un diseñador te propone, por ejemplo, un feature, implementar cierto feature, que es súper volado, decir, no, pero vamos a estar 6 meses haciendo esto, y esa locura, lo van a usar 2 gatos locos. Bueno, van a ver cómo hay que, básicamente, darle una vueltita al problema, porque en realidad no es imposible. ¿Es imposible hacer todo esto en 1 semana? Sí, es imposible, pero ya vamos a llegar ahí. Entonces, claro, yo que me sentía, en realidad, cuando fui a la reunión, me sentía, en realidad, o sea, porque yo digo, no, este tipo no sabe nada, no entiende nada, típico argentino, digo, este tipo no entiende nada, yo sé lo que hago, Pero en realidad es que con el tiempo yo aprendí que en esa reunión yo era ese. ¿Está bien? Eso me lo enseñó el tiempo y me enseñó a verme, o sea, la lección que aprendí al haberme chocado contra esa pared y después descubrir cómo podría haber resuelto ese problema, me hizo sentir así. ¿Sí? Y es una lección que creo que todos deberían pasar por lo menos 1 o 2 veces en sus vidas. Entonces, hablemos de la lección. ¿Saben lo que es esto? Esto es un prototipo, ¿sí? Porque históricamente el hombre siempre
quiso imitar a las aves, quiso tener la libertad de poder volar por los aires y obviamente uno de los capos grosos fue el Tano da Vinci, ¿sí? Entonces este prototipo diseñado por Leonardo da Vinci en 1485, que se hizo una copia así, si bien no funciona muy bien, el tipo ya pensó sobre el problema, ya había estado pensando sobre cómo resolver el problema, mirando a las aves, mirando cómo se movía la cola del ave, cómo eso podía llegar a influir en la aerodinámica, en la turbulencia que generaba el viento y demás tipo de cosas. Ahora bien, aparece un tipo que se llama Henry Kremer, ¿está bien? Y Henry Kremer hace el premio Kremer en 1959. Kremer dice lo siguiente, le dice a varios científicos, dice, yo le voy a dar 50 lucas al primer tipo que complete la siguiente prueba. Yo creo que ustedes hagan una aeronave, ¿está bien?, que esté impulsada por un ser humano, que pueda dar un 8 entre dos conos, que tiene 800 metros de largo a 3 metros de altura. Esa era la prueba. Dice, si ustedes logran hacer un aparato que pueda hacer esto, se ganan 50 lucas. Entonces, obviamente, todo el mundo se pone a laburar, bla, 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 se empiezan a hacer un montón y montones y montones de prototipos. Pero cada vez fallaban. O sea, todos los años siempre fallaban. O sea, se juntaba gente que era súper inteligente, ¿sí? Todos súper creativos, se hacían un montón de soluciones, nada. Se diseñaron cientos de prototipos, cientos de planos, se hicieron un montón de pruebas en túneles aerodinámicos para ver cuál era la mejor manera de encarar el problema. Año a año, todo lo que se presentaban, todos fallaban. Siempre, consistentemente. Entonces llega a la conclusión que por una cuestión de un límite humano, tiene que ser prácticamente imposible. O sea, si no había una prueba concreta de que era imposible, pero cuando año a año se venía perdiendo, se llega a la conclusión de que el problema es imposible de resolver. Hasta que aparece uno con este avión y se gana el premio. ¿Cómo hiciste? El tipo que lo ganó fue se llama Paul MacCready. ¿Está bien? Paul MacCready dice lo siguiente. Dice, nosotros cuando arrancamos a hacer estas aeronaves, juntamos un montón de gente que es súper inteligente, ¿está bien? Laburamos un año y al final cuando llegamos, nos subimos al avión, después de un año, nos subimos al avión y salimos a probar. Y el avión no funciona. Y la teoría dice que funciona, sí, pero la práctica dice que no funciona. Entonces, dice el tipo, claramente algo estamos haciendo mal. Y yo no creo que sea una cuestión de que es un límite del ser humano que no se puede hacer por un límite del ser humano. Me parece tonto, dice el tipo. Entonces dice, yo lo voy a hacer de otra manera. Yo lo voy a hacer de otra manera, dice el tipo. De la manera que lo voy a hacer yo, dice, es que para mí el problema es el proceso. ¿A qué se refiere con el proceso? El tipo lo que diseñó fue una estructura tubular, nada que ver con el problema, una estructura tubular que se podía reconfigurar en cuestiones de horas. Eso fue el problema que el tipo intentó resolver, que nada tenía que ver con el otro problema, el de hacer una aeronave impulsada por un ser humano que pueda dar un 8 de 800 metros de largo. Entonces, el tipo lo que podía hacer era prototipar, ¿sí?, aviones, conceptos de aviones en cuestiones de horas, no en cuestiones de 6 meses, como todos los demás que venían fallando. Probando, el tipo se terminó ganando el premio. Entonces vamos a hablar de casos que son similares, ¿está bien? Este tipo que aparece acá, ¿saben quién es? Se llama Moore, Gordon Moore. ¿Le suena? Gordon Moore, de Intel. Este tipo lo que dice es lo siguiente.
que la velocidad de los transistores, el tamaño de los transistores, se va a duplicar cada 18 meses, dice el tipo. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, este es un Intel, un Pentium 4, creo que es esto. Entonces, qué sé yo, tenés un año, tenés 4, después al otro tenés 8 transistores, la misma cantidad de espacio, ¿no? Después 16, después 32. Hay un gran problema. Esto no escala muy bien. ¿Por qué digo que no escala muy bien? Porque va a llegar un momento donde los transistores son tan, pero tan chiquitos que son de este tamaño. ¿Y después de qué te disfrazás? ¿Qué? Ahí se acabó la computación. No hacemos más computadora. No, ya llegamos a transistores del tamaño de un átomo. Se acabó. No podemos seguir avanzando, no podemos ser máquinas más rápidas que esto. Claramente hay algo que está mal, ¿no? Entonces el problema no es hacer cosas más chiquitas que esta. Nunca fue el problema hacer cosas más chiquitas que un átomo. Hay que pensar de otra manera. Hay que seguir haciendo computadoras que sean cada vez más rápidas. Entonces, viene Big Blue, que también a un par les puede llegar a quedar mal, pero cada tanto se les cae una idea. Y dice Big Blue, a ver, actualmente nosotros pensamos las cosas de la siguiente manera. Nosotros tenemos la plaqueta con un eje X y un eje Y. Claramente, en este espacio que tenemos, ¿sí?, entra un número finito de transistores si todos son del tamaño de un átomo. ¿Sí? Hay un número finito. Entonces, ¿qué pasa si agregamos un eje más? ¿Sí? El eje Z. Y hacemos cosas en 3D. Entonces, los tipos lo que diseñaron, en realidad, no fue un micro más rápido, ni no. Lo que hicieron fue, diseñaron un compuesto químico, ¿sí?, que no solo, o sea, insulaba calor, ese compuesto químico. Porque obviamente todos los microprocesadores generan una enorme cantidad de calor, ¿sí? Para eso se usan los coolers, para que disipen el calor. Entonces, este líquido que diseñaron les permitía combinar varias capas de transistores una arriba de la otra y empezar a crecer el eje Z. Y de esa manera deshacerse del límite impuesto, ¿verdad? Por Moore. Que en realidad sigue siendo verdad. ¿Está bien? Sigue siendo verdad. Porque va a llegar un momento donde los transistores van a tener el tamaño de un átomo, no se van a poder hacer más chicos. Pero eso no significa, en ningún momento, que eso nos vaya a limitar cuán rápido pueden ser los procesadores. Entonces, apliquemos el concepto. El concepto de jugar a hacer cosas que son imposibles. Esto es una pantalla de IMAX. Esto no, pero bueno, lo que está en la foto es una pantalla de IMAX. La pantalla de IMAX tiene, el formato IMAX, tiene 10.000 por 7.000 píxeles. 10.000 por 7.000 píxeles, ¿sí? 10.000 de ancho por 7.000 de alto. Si ustedes multiplican los dos valores, nos da 70 millones de píxeles. ¿Está bien? Que son un montón. ¿Qué pasa si vienen y te dicen, mira, yo necesito pintar en una pantalla de IMAX ciertos objetos que se muevan a 60 frames por segundo, 60 cuadros por segundo? Significa que vos tenés que pintar, ¿sí?, un total de 70 millones de píxeles por 60, que da este numerito. 4.200 millones de píxeles por segundo, que es una locura. Y el tipo, para hacerte la más complicada todavía, te dice, y lo tenés que hacer todo con este procesador. ¿Está bien? Porque, no sé, porque es guacho. Entonces, ¿qué se le dice a eso? Eso es imposible. ¿Está bien? Bien. Ahora, el problema es tener que dibujar todos esos píxeles con ese procesador. ¿A ustedes qué les parece? ¿Les parece que eso es lo que el problema dijo? ¿O les parece que se puede resolver de otra manera? Porque, por ejemplo,
Con una computadora que tenía menos capacidad de procesamiento que este teléfono, ¿sí? Nosotros llegamos a la Luna. Nosotros no, los yanquis llegaron a la Luna. Pero se hizo con computadoras que eran menos potentes que esos teléfonos celulares. Entonces, claramente, hay algo que nosotros, si eso decimos que no se puede hacer, hay algo que nosotros estamos haciendo mal. Hace varios años atrás, estaba este tipo que se llama John Carmack, ¿sí? John Carmack laburaba con John Romero en una empresa que se llamaba Softdisk, y Softdisk se dedicaban a la distribución de juegos, o sea, hacían magasettes, que era una especie de combinación de la palabra magazine con disquete. Y entregaban discos de 5 1/4 con la revistita, ¿sí? Con la e-magazine. Hacían juegos y una de las cosas que no se podían hacer en algún momento por una limitación de CGA era scrollers, side scrollers. ¿Está bien? Entonces lo que dice Carmack es, ok, a mí no me da la máquina, no me da el procesador para que cuando aparece esto, cuando aparece esta imagen, yo pueda pintar todos los píxeles de la pantalla. No daba el procesador. No daba. Entonces, lo que el tipo se le ocurre es lo siguiente. Por un lado, juega con las diferencias de tamaño entre CGA y un adaptador gráfico que se llamaba EGA, ¿sí? Enhanced Graphic Adapter. La diferencia entre los dos era que CGA podía mostrar cosas a 600, o sea, con una resolución máxima de 600 píxeles. EGA lo podía hacer con una resolución de 640. CGA no tenía buffers, no tenía ningún tipo de memoria, ningún tipo de cosa que facilite hacer este tipo de juegos. El tipo usa la diferencia, esa de los píxeles que quedan al costado, y a su vez, para pintar toda la pantalla cuando el tipito este se mueve, solamente pinta lo que se modifica. Y ese algoritmo se llama Advanced Tile Refresh. La parte de solamente pintar lo que se modifica de la imagen se llama usar una técnica que se llama Dirty Rectangles. ¿Está bien? Escenario 2. Viene un tipo y te dice, necesito mostrar una grilla en la pantalla. Simple. Ok. Y esto les tiro una advertencia porque ahí vamos a ver un poquito de código por ahí. Bien, entonces la mayoría de la gente, ¿sí? La mayoría de los programadores dicen, bueno, yo voy a definir el tamaño de la grilla, ¿sí? En el eje X va a tener 3 y en el eje Y va a tener también 3. Va a ser una grilla de 3×3, lo cual está bien. Ahora bien, después hago un for donde muestro, justamente recorro el tamaño de la primera grilla, recorro el tamaño de la segunda, muestro la celda, cierro y cierro. ¿Está bien? Simplón. Después viene el tipo que es por ahí está más canchero, más experimentado con el lenguaje, y dice, no, todo eso está mal. Dice, tenés la grilla, el tamaño de la grilla, ¿está bien? En el X tenés 3, en el Y tenés 3. ¿Está bien? Hago una microoptimización para que, esto está en JavaScript, como se habrán dado cuenta, hago una microoptimización para que no procese la declaración de la variable en el for, lo mismo con el J, y digo, ¿sí? Hago el bucle, digo, si está dentro de la pantalla, ¿sí? Muestro la celda, si no, no. Eso es lo que dice el tipo inteligente. Bien, está bien. Ahora pasa lo siguiente. Nosotros tenemos este tamaño de grilla. ¿Qué pasa si tenemos este tamaño de grilla? O la hacemos más complicada. Tenemos este tamaño de grilla. ¿Y ahora? ¿De qué nos disfrazamos? Porque no podés poner un for de 0 a infinito. ¿Está bien? No te da la máquina. Aunque tengas una computadora, una quantum computer, no te va a dar. Entonces, justamente ahí van a servir de vuelta.
Viene el cliente y te dice, che, tengo otro problema. Lo tenés que hacer con esta máquina que tiene ese sistema operativo. ¿Está bien? Así de simpático es el cliente. Justamente de vuelta, estás en pedo. ¿Sí? O es imposible. Bien. ¿Cómo se encara este problema? Fijémonos cuál es el objetivo. ¿Está bien? ¿Cuál es el objetivo del cliente? El cliente nos dijo, tenemos que mostrar una grilla en pantalla. Ese es el objetivo del cliente. Ahí tienen que aprender a leer el objetivo, bien el objetivo. No les dijo en ningún momento que tienen que circular todo el for y mostrar solo la parte que corresponde. Le dijo que el tipo lo único que quiere es ver la grilla en pantalla. Sabiendo esto, suponiendo que tenemos estos valores, podemos declarar el valor de la grilla, ¿está bien? Perdón, el tamaño de la grilla, cuánto tiene de ancho, cuánto tiene de alto, ¿sí? Si hay un scroll en el eje X y en el eje Y, ¿está bien? Y, vamos, ahí estamos. Y calculamos que el row inicial es la división entre el scroll, el current scroll de Y y el tamaño de la grilla, de la celda en Y. El pipe 0 significa que se convierte en entero. Y después contamos cuántas filas nos van a entrar en pantalla. Y lo único que hacemos después, ¿sí? Teniendo esta información, es pintar, o sea, circular y hacer el bucle solamente por las filas que se van a mostrar. Que es exactamente lo que nos pidió el cliente y escala a una grilla que tiene cualquier tamaño. ¿Está bien? Este es el código. Y en tal caso, bueno, ahí se muestra la celda. Y por último es el escenario 3, que es más hipotético. Es un caso hipotético donde nos llama el gobierno inglés y dice, che, mirá, viene el gobierno yanqui con la 7ª flota, está por llegar a Gran Bretaña, a Londres, en 6 horas, y necesito mover 200 petabytes de datos a un servidor que tengo en Groenlandia. Obviamente, cuando digo la 7ª flota yanqui atacando a los ingleses, vamos de vuelta, es por eso que aclaré que era hipotético. Entonces, bien, tenemos en el mapa, ¿sí? Hay otro pequeño problema, dice. Tenemos en el mapa que nosotros necesitamos enviar información a ese lugar y tenemos un solo cable de fibra óptica, pero hay un problema. Dice, los americanos tienen una tecnología que permite justamente esnifiar datos, prenderse el cable sin cortarlo, no sé cómo hacen, pero se prende del cable, esnifean la información. Y dice, es lo que queremos evitar. Obviamente este aparato existe, se llama Operation Ivy Bells, lo usaron contra los rusos en la Guerra Fría. Entonces, le puede decir, si querés te ayudo a empacar, o decirle, eso es imposible. Ahora, leamos entre líneas. ¿Qué es lo que nos pidió el cliente? El cliente nos pidió transferir 200 petas de datos en 6 horas. En tal caso, podemos usar un avión. Y esto tiene un nombre muy específico, ¿sí? Se llama SneakerNet. Y es usado por Google y por varias otras empresas para transferir muchísima cantidad de datos en poco tiempo, ¿sí? Obviamente con latencia. Pero bueno, podemos usar esto. Entonces, la conclusión. La conclusión es la siguiente. Hace unos años atrás, yo estaba ayudando a esta gente que tenía un sitio que en Argentina era muy grande, era un foro muy grande. Halcón tenía dos cosas. Tenía un foro y tenía un sitio. El foro tenía aproximadamente unos 160.000 temas y más de 10 millones de posts. ¿Está bien? Sufre un ataque por un tema de vulnerabilidad y entran unos chicos y borran por completo la tabla que manejaba los temas. La borran. Me llaman desesperado, che, Andrés, necesitamos una mano urgente con esto, no sabemos cómo hacer. Bueno, voy para allá.
Cuando llego, me comenta la situación, me pongo a revisar el servidor y efectivamente la tabla no estaba. Digo, bien, ¿backup? ¿Tenés backup? ¿Viste? Me mira. Backup. ¿No? ¿Tú sabes lo que es un backup? Sí, tengo uno. Ok, ¿cuánto tiempo tiene? 6 meses. Ok. Regia. ¿Y qué necesitas hacer? Y me gustaría recuperar todo. Está bien. Bueno. Y yo tranquilamente, ¿sí? Le podría haber dicho, mirá, discúlpame, no te puedo ayudar, se acabó, tu empresa se acabó, porque obviamente sin los temas, ya está, ¿me entendés? Pero es jodido decirle es un amigo, ¿me entendés? Porque era un tipo que lo conocía de varios años, entonces no le puedo decir, che, mirá, se acabó para vos, hasta acá llegaste, porque tuvo un incidente de seguridad. Entonces, bueno, ¿cómo podemos recuperar 170.000 temas que no están más? ¿Cuáles son las posibles opciones? Y las posibles opciones es, agarrás el disco duro, lo shipeás a Estados Unidos para alguna empresa que te pueda ver el tema de recuperar información del disco, que hay veces que pueden recuperártela o no, y distintos tipos de soluciones. Lo analizamos y ninguna cerraba por ninguna parte. El panorama era bastante negro. O sea, yo no quería decir que era algo que no se iba a poder resolver, pero tenía toda la pinta de que no se iba a poder resolver en lo absoluto. Ahora bien, me pongo a revisar qué más había. Me pongo a revisar los cachés de Google del sitio, cuán recientes eran los cachés del Google del sitio. Me pongo a revisar la información del BBC o de la herramienta de SEO que generaba el sistema de foro. Me pongo a revisar los logs que dejaba el sistema, que estaban en el Apache. Y a partir de eso, lo que hice fue hacer un crawler que justamente crawleaba todos los cachés de Google, los comparaba con la información del SEO, del archivo de SEO, que el XML que se manda a Google, básicamente, y después con los logs. Se macharon las tres cosas y pude recuperar 160.000 de 170.000 temas. Y Halcón pudo seguir abierto y operando. Eso fue la razón por la cual lo hice. Aparte de que era un amigo que no lo podía dejar en la calle, decirle, che, mira, hasta acá llegó tu sueño, es puntualmente por dos cosas. ¿Y por qué lo menciono? Porque en un momento hay que rendirse, ¿sí?, de que un problema que por ahí parece imposible de resolver de todas maneras, siempre hay una solución alternativa. Hay que excavar, ¿sí?, hondo para encontrarla a veces, pero siempre hay una solución alternativa. Entonces, ¿qué puede ocasionar que un problema sea imposible de resolver? Vamos a volver. A ver, es automático. Ahí va. Tres factores, principalmente. Falta de recursos, falta de tiempo y violar las leyes de la física. ¿Sí? Estos tres factores determinan si un problema es imposible de resolver o no, en teoría. ¿Por qué digo en teoría? Hay veces que el tiempo no está, pero hay recursos de más. ¿Sí? O hay veces que, por ejemplo, no hay tantos recursos, pero hay mucho tiempo. Entonces, esos dos factores es como que hay como espacio como para trabajar con eso. El último de violar las leyes de la física, yo no sé si están así. Por ahí hay veces que el problema se puede encarar de otra manera. ¿Sí? No siempre hay que intentar violar las leyes de la física para resolver un problema determinado. Por ahí el problema que se quiere resolver es otro. Y justamente de eso se trata, que cuando uno dice que eso es imposible. Ok, ¿por qué es imposible? ¿Sí? Determinemos primero
¿Qué es lo que es imposible? Porque se dice un problema, ¿no? Una vez que está ese problema, hay que determinar cuáles son las maneras alternativas, ¿sí? ¿Cuáles son las maneras alternativas de resolver ese problema? Y esto va más allá que el PNL, ¿está bien? No sé si saben lo que es PNL. Pues levante la mano quien sabe lo que es PNL. Bueno, PNL significa programación neurolingüística. Básicamente la programación neurolingüística lo que básicamente ayuda a hacer es a poner las cosas en curso. Una conversación, ¿sí? Cuando hablas, por ejemplo, con alguien por ahí no entiende mucho la parte técnica, es debuguear una conversación. Básicamente, te enseñan a cómo debuguear una conversación. Esto va más allá, porque es pensar fuera de la caja. Es pensar muy fuera de la caja. Ahora bien, no sé por qué nos están mostrando esto. Finalmente yo lo que digo es lo siguiente. Los programadores, por lo general, ¿sí? Nos dedicamos a implementar cosas que son técnicas. Y morimos ahí, ¿sí? No hacemos más nada. No queremos negociar, por lo general. Si hay algo que yo he aprendido, ¿sí? Que aprendí un montón, es que nuestra habilidad para negociar es lo que hace que las cosas se vuelvan posibles. Porque yo más de una vez me he encontrado con equipos que se presentan ideas y al toque se las rechazan y dicen, no, esto no se puede hacer de ninguna manera. ¿Sí? No están abiertos a escuchar ningún tipo de alternativas y no están abiertos ellos a proponer ningún tipo de alternativas. ¿Sí? Ustedes tengan en cuenta que las creaciones que pueden hacer ustedes, ¿sí? Por ahí un mínimo detalle, es lo que hace que se separe un sitio, un producto o una aplicación común y corriente, una aplicación mediocre, de una excelente aplicación. Son los detalles lo que cuentan. Son los detalles lo que cuentan. ¿Sí? Y cuando los diseñadores, que justamente tienen el ojo en los detalles, nos dicen, che, estaría bueno que se pueda hacer esto, hay muchas veces que nosotros nos vemos inclinados a decir que no. ¿Sí? Hay varios que decimos, no, la verdad que llevaría mucho tiempo y me parece, desde mi punto de vista, es una boludez. Sí, pero esa boludez es lo que diferencia a un producto que es mediocre de un gran producto. ¿Sí? Y piénsenlo de esa manera. Fíjense cualquier dos productos, uno que sea superior que el otro. Fíjense por qué este es superior. ¿Por qué el superior es superior? No es una cuestión de precio, no es una cuestión de look, ¿sí? Es una cuestión a veces de que tiene el detalle indicado, tiene el feature que faltaba. Era básicamente eso. Entonces, una vez que aprendamos a negociar, ¿sí? Vamos a poder generar muchísimos mejores resultados. Y básicamente, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Voy allá y... Creo que es la misma pregunta que iban a hacer ahí, pero ¿qué le hubieras contestado hoy, mirando para atrás? ¿Cómo hubieras resuelto el problema del principio? Me comí esa parte, es verdad. Entonces, es verdad. ¿Qué le hubiesen contestado hoy por hoy al tipo que estaba negociando, con el que estaba negociando? Bien, ok, una semana. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué una semana? Se establece un límite. ¿Por qué está ese límite? Y porque necesitamos empezar a facturar lo más rápido posible. Ese es otro problema. ¿Me entendés? No es que vos me estás dando una semana para hacer todo esto. Vos lo que querés es empezar a facturar rápido. Ese es otro problema. Por ende, requiere de otra solución. ¿Está bien? Entonces,
La experiencia a mí lo que me ha enseñado es cómo hacer mejores preguntas y cómo detectar, ¿sí?, justamente cuando se dice algo que algo que no se puede hacer. Ok, ¿por qué no se puede hacer? ¿Qué es lo que nos impide que se pueda hacer esto? Ah, pero no se puede hacer de esta otra manera. Siempre hay una manera alternativa, siempre hay que miren afuera de la caja. Por ahí no tiene nada que ver con el problema en cuestión, ¿sí? Pero tienen que tener la cabeza como para mirar a su alrededor y decir, ah, podés rodear totalmente el problema. Básicamente era eso, lo que diría hoy por hoy. No sé si tienen alguna otra pregunta, si no, ya estaríamos. Bueno, muchas gracias, un aplauso.